¿Sí? Bueno, perfecto. Me gustaría verles las caras, a pesar de que estamos... Sí, sí, pueden encender la cámara, por favor, los que están. Profe, yo estoy por salir de la oficina, llego a mi casa y la enciendo, ¿sabes? Bueno, porque en realidad no sé si están o no están, ¿sí? Me gustaría que por lo menos por 2 minutos, aunque sea, que hagamos una presentación de lo que vamos a ver ahora, que enciendan las cámaras, por favor. Después las podemos apagar, pero si pueden encender las cámaras ahora, se los agradezco. Ahí veo que está Celina Ponti, Alana Costa, Giselle, ¿cuál es tu apellido? Turquina, ¿Cómo? Turquina. Churquina. Yo para después tomar la asistencia y no me queden sin... Al final la tormenta se fue. Parece que no hay, o por lo menos acá en Luján no hay tormenta. Bueno, veo que están entonces Celina Ponti, Alana Costa, Giselle Churquina, Sofía Eschiro, Nati, ¿cuál es tu apellido? Jiménez. ¿Se pueden nombrar, por favor, en el chat, en la imagen? Sí, porque van a quedar, si no van a quedar ausentes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, yo entré recién. Ezequiel Barroso. Bueno, sí, por favor, con la cámara encendida, por lo menos estos primeros minutos, después la pueden apagar. Churquina y Presente. Natalia Jiménez, ¿me dijiste? Ahí está. Bueno. Hola, profe, yo también recién me pude conectar. Estoy teniendo un Sí, por problema con favor, la con la cámara, por cámara eso no contesto. encendida, que estoy tomando Sí, asistencia. Yo estoy tratando de solucionarlo, profe, pero no sé qué le pasa a mi cámara. Acá estoy, pero no me deja poner la cámara. Bueno, sí, a mí me pasa lo mismo, pero me parece que es configuración. ok. Ah, puede ser. Profe, perdón, yo no tengo cámara en la compu. Buen día, Bueno, ahora profe. entonces vamos a ir cotejando. Pedichón, Carla, Juan Ignacio Lizos, García Oriana. Profe, ¿a mí me puedo poner presente? Yo voy avanzando, el que falte me avisa. Giselle Churquina, Alana Acosta, Mariano Brites, Presente. Martina Ibarba. Yo los voy mirando y por eso voy poniendo Fátima Jiménez, Clarisa Paredero, Sí, acá estoy. Lucía, ahí Lucía, no sé cuál es tu apellido, está sin nombrar. Lucía de la Iglesia. Lencina Tiago, Emilia Miglioranza, Gabriela Enríquez, Hola, profe. ¿qué tal? Elina, ¿cuál es tu apellido?
Serradori. Lo puse en descripción, no sé si quedó. Ah, no. Con S. Y Serradoli, lo volví a... Sí, Serradori. Ahí lo Serradoli, volví a poner. ahí está. Abigail Superi, Ana Luna Gómez, Martín Gómez. ¿Ya te había nombrado? No. No, no. Khalil, Khalil es nombre, ¿verdad? Sí, sí, profe. Khalil Azura. Sí. ¿Qué origen es? Árabe. Árabe, sí. Árabe, sí. Oriana García, Clarisa, Tiago Lexe, Fátima Jiménez, ¿te nombré? No. Sí, ya me nombró. Ah, me parecía. Natalia Jiménez también, Sofía Chiro también. Me faltaría Bandieramonte, Rodrigo. ¿No tenés cámara? No, profe, es de escritorio y no tengo cámara. Rodrigo. Más que nada porque yo también los quiero conocer. A veces con tantos cursos uno va aprendiendo tomando lista. Barroso me dijo que no tenía cámara tampoco, Ezequiel Barroso. Sí, también en la misma situación. Bien. Bueno, voy a pasar a la otra pantalla. Hola, Candela, bueno, voy a empezar por arriba. Martín Alegre, ya te nombré, ¿verdad? No, todavía no, profe. Ah, no, entonces otra Martina era. Perdón, Martina y Barba era. Ahí está. Martina Alegre. mm, Sendan Yami. ¿Yami que es Yamila? Sí, Yamila. Ahí está. Candela Pereira Leanza. Agustina Giorno. Presente, profe. Maite Altieri. Martín Bruno, ¿tampoco tenés cámara? Martín Bruno, ¿está presente Martín Bruno? Está Ahí, escribiendo en el chat que no sí, tiene. ahí me escribió. Bruno Barchesi es, Sí, no, yo tampoco tengo. Damián Medina, Damián Medina, Profe. perdón. Sí, Damián Medina, presente, profe. bien. ¿Vos tampoco tenés cámara? No, no. Federico Porras, Presente. Ahí estoy con la camarita. sí, por favor. Em, Lautaro de Code, ¿estás ahí? Sí, tampoco tengo cámara. Rocío López, Presente, profe. bien. Ángel, ¿quién es? Ángel está sin apellido. ¿Quién es Ángel? Bueno, Ángel no sabemos quién es. Eh,
¿Quedó alguien sin nombrar? Hola, profe. A mí no me Hola. nombró. Florencia Puig. Ya te puse, Ah, ok. Vicente, ¿sí? Ya te puse, discúlpame. No te No, nombré, está pero bien. te anoté. ¿Alguien más que no haya nombrado? Duarte. ¿Dónde estás? A ver, no te veo. Duarte, ¿dónde estás? Sí, A sí, ver sí, si estoy está. con... ¿Estás con la cámara apagada o encendida? No, encendida. Ahí está, Joana. Sí. Joana Profe, Duartes. bro. Bueno, ¿alguien más quedó sin nombrar? Hola, buenas tardes. Sí, yo, Martina Lavallén. Soy Martina dejando, pero si no prendo Lavallén. la cámara. Sí. Y bueno, ¿alguien más? Giselle, ahí me escribiste sin apellido otra vez. Hola, ¿Qué profe. apellido? Jessica Pérez. ¿Y Giselle quién es? Yo, profe, lo que pasa es que tengo que salir Ah, del Zoom. perdón, ya te puse presente a vos. Ya Sí, está. lo que pasa es que si no tengo Sí, que salir sí. del Zoom No, ahí y está. Bueno, no sé si quedó alguien más sin nombrar, me dicen. Profe, yo recién me conecto. ¿Quién sos? Pilar Andrade. Para que no te veo. Bueno. Bueno, ¿cómo están con el tema de la temática que vamos a tomar? ¿Tienen alguna duda? Yo preparé así, a ver qué les parece. Más o menos con el proyecto que tengo del parcial y teniendo en cuenta todos los temas que vimos en clase, que vimos casi todos, ¿sí? Si les parece, vamos mirando. Creo que son más o menos 7 u 8 presentaciones que abarcan todos los temas. Vamos a ir mirando, si les parece, y yo les voy a ir remarcando lo que tienen que saber, como para hacer un repaso general de todo, si les parece bien, tipo 10 minutitos por presentación, y a la mitad más o menos cortamos, hacemos 3 o 4 presentaciones, cortamos un recreo de 10 minutos y avanzamos, ¿sí? Hasta las 19, como siempre. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, sí, profe. Profe, Sí. Sí, profe. Perfecto. el parcial arranca a las 5, ¿Sí? normal. ¿Ustedes tienen algún problema con el horario? No, 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 preguntaba. Sí. Normalmente lo poníamos más temprano, pero si les parece, como hay varios compañeros que llegan después del trabajo, lo ponemos directamente a las 19. ¿Sí? Bueno. A las 19. Perdón, a las 17. Bueno, creo que esta era la primera. Ahora, si quieren, sí, ya pueden cerrar las cámaras, yo también. Ahí está. Bueno, vamos a tratar de ir rápido con esto. Bueno, esta es una introducción. Bueno, esto es toda una descripción, ¿no?, del derecho internacional. Y acá empezamos, ¿sí? Bueno, estos no sé si tienen alguna duda con respecto a las relaciones del Estado, ¿sí? Cuando hablábamos de relaciones predominantemente públicas,
se aplica el derecho internacional público, y cuando las relaciones son predominantemente privadas, se aplica el derecho internacional privado, ¿sí? Y la definición, acá la distinción con el derecho comunitario: el derecho internacional público regula la comunidad internacional, en cambio el derecho comunitario, ¿sí?, se refiere a comunidades, por ejemplo, la Unión Europea, el derecho de integración, ¿sí? Estas son diferencias de conceptos para la terminología que utilizamos. Y ahora sí, la definición de derecho internacional público: fíjense, conjunto de normas jurídicas que se basan en los tratados, ¿sí?, porque de acá surgen las normas jurídicas más importantes, luego la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Esto tiene que ver con qué artículo, o con qué... Sí, es un artículo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el artículo 38, que establece las fuentes, ¿sí? Por eso menciona, este conjunto de normas se basan en los tratados, en la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Estas normas regulan las relaciones entre los estados, las organizaciones internacionales, ¿sí?, estado sujeto originario, organización y sujetos derivados, y las demás personas, ¿sí?, y o sujetos que se consideran sujetos del derecho internacional público. O sea, que regula todas las relaciones. Y también implica esta definición la creación, modificación y funcionamiento de las organizaciones internacionales. Bueno. Acá, con respecto a la clasificación del derecho internacional público, también según, ¿sí?, en este caso el ámbito de aplicación puede ser general o particular. El general, ¿sí?, se aplica a las relaciones de todos los sujetos, de todos los sujetos. Por lo tanto, son obligatorias para todos los sujetos del derecho internacional. Esta es una clasificación de las normas. Ya lo vimos, pero bueno, vamos repasando. Y el derecho internacional, fíjense, esto es importantísimo, el derecho internacional general, es decir, este que acabamos de definir, es derecho imperativo, ¿sí? Es un derecho que es común a todos los estados y están por encima esas normas de cualquier otra norma. No hay una clasificación de cuáles son esas normas, ¿sí?, pero normalmente cuando hay algún conflicto, sí lo resuelve la Corte Internacional de Justicia o cualquier otra corte internacional, como la Corte, por ejemplo, Interamericana, y dicen cuáles son, en sus sentencias, esos principios generales del derecho internacional, ¿no? Entonces, si yo tengo que clasificar al derecho internacional según el ámbito de aplicación, puedo decir que es general porque se aplica a todos los sujetos del derecho internacional y se considera un derecho imperativo, que es una norma común a todos los estados, ¿sí?, y está por encima de cualquier norma de ese estado, ¿sí? Y cuando es particular, es un conjunto de normas que regula las relaciones entre algunos sujetos. Por lo tanto, van a ser obligatorias solamente para esos sujetos. Si tenemos un tratado, ese tratado va a ser obligatorio para los estados que forman parte del tratado. Entonces ahí hablamos de derecho internacional particular. También lo podemos clasificar, según la fuente, como derecho consuetudinario, ¿sí?, que tiene origen en la costumbre jurídica, o como derecho internacional convencional, que tiene origen en los tratados. Estas son consideraciones, ¿no? Puede haber un tratado que dentro de su texto o dentro de su formato tiene una costumbre internacional, o puede haber una costumbre internacional que es derecho internacional consuetudinario y luego se transforma en derecho internacional convencional. Bueno, las características. Ustedes tienen que saber el concepto de derecho internacional y cómo lo podemos clasificar según sus normas. Además, las características. Carece de codificación, esto ya creo que lo entienden, ¿no? No vamos a... ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Sí? Con las características no hay una codificación total, ¿sí?, como puede decirse que hay en el derecho interno.
que casi la hay siempre, porque se trabaja con otra dinámica y con un órgano legislador. Hay una constante actualización de las normas a medida que va evolucionando la humanidad. Los sujetos son heterogéneos, ¿sí? Son muy diferentes entre sí. ¿Mm? Esto justamente porque tenemos estados, organizaciones internacionales, sujetos especiales, como por ejemplo la Santa Sede, ¿sí? Entonces los sujetos son heterogéneos, es una característica del derecho internacional. Hay un desdoblamiento funcional. ¿Mm? ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan? El Estado crea crea sus normas, por ejemplo, a través de la celebración de un tratado y luego se las aplica él mismo, ¿sí? El mismo sujeto que genera la norma es el sujeto al cual van dirigidas las normas. Si les parece, lo podemos distinguir, por ejemplo, con un órgano legislador como puede ser el Congreso Nacional, ¿sí? Nuestro Congreso. El Congreso genera las normas, pero va dirigida a situaciones de particulares o situaciones de particulares con el Estado, ¿sí? Por eso decimos que en el derecho internacional público hay un desdoblamiento funcional, porque quien crea la norma es el sujeto al cual después van dirigidas. ¿Mm? Esto significa desdoblamiento funcional. También hay carencia de jurisprudencia internacional obligatoria. No hay solamente una jurisdicción, ¿sí? Los estados pueden someter un conflicto a la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? O lo pueden someter a un arbitraje internacional, o cuando hay conflictos, por ejemplo, con los espacios marítimos, existe dentro del tratado, ¿sí? Dentro de la Convención de Viena sobre Derecho de Mar, un tribunal de mar que es el que se va a encargar de dirimir esos conflictos. Bueno, existe una responsabilidad colectiva. La población del Estado es responsable por los actos que realiza el gobierno, ¿sí? Porque la población forma parte del Estado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es uno de los elementos constitutivos. Por eso hablamos de responsabilidad colectiva. Bueno, además es un sistema descentralizado y de coordinación. No hay una centralización, no hay un órgano superior a todos, como ocurre, por ejemplo, en la organización de un Estado. Vamos otra vez al ejemplo de Argentina. Hay una centralización, ¿sí? En los órganos de poder. Les doy el ejemplo en el poder legislativo, ejecutivo, judicial. Y, por ejemplo, lo que es el poder ejecutivo, para tomar uno de ellos, ¿sí? La centralización del poder ejecutivo está en el presidente de la nación. Luego se descentraliza en ministerios, secretarías, subsecretarías, y luego se pasa a otra jurisdicción, que es la jurisdicción provincial, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo, hay un poder ejecutivo central, que es el gobernador, luego se descentraliza ese poder, y la tercera jurisdicción, que es la jurisdicción municipal, también descentraliza su poder en sus órganos. Entonces, esa organización es una organización centralizada que se va descentralizando. En el caso de el derecho internacional público, no hay una centralización, ¿sí? Es un sistema de coordinación. Es descentralizado justamente porque no tiene una cabeza y es de coordinación. Bueno, esto no lo voy a tomar, así que no lo vamos a repasar, pero en una instancia final sí se puede tomar. Ahora estamos repasando por ahí los temas más importantes para este parcial. Pero bueno, recuerden que tienen los fundamentos de por qué es obligatorio el derecho internacional. Y hay distintas doctrinas. La del derecho natural, el derecho de gentes, que es el derecho internacional clásico, la doctrina moderna o contemporánea, que establece las teorías subjetivistas o voluntaristas, y la doctrina contemporánea, que establece las teorías objetivas, ¿sí? Bien, bueno, ya terminamos con esto.
Bueno, ¿tienen alguna duda con esta primera parte? No. No, ninguna, profe. No, profe. Ok. Profe, ¿Sí? entonces de la doctrina clásica y derecho de gentes no toma nada, ni teorías No, contemporáneas. solamente las teorías interpretativas de la obligatoriedad, que son las últimas dos diapositivas. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora vamos a la unidad temática 2, creo que estábamos con ese orden. Bueno, ¿ya pueden verlo? Sí. Bueno, Sí, bien. profe. Las fuentes, obviamente, es de donde surge el derecho internacional público. Y acá tenemos la distinción, ¿sí?, de fuentes materiales y formales. Las fuentes materiales, como la definición de fuente material de cualquier disciplina, son los hechos, ¿sí?, que explican el origen de la norma. ¿Sí? Son fuentes históricas o sociológicas o filosóficas, antropológicas, va a depender de la disciplina. Viene a ser la razón, ¿sí?, por la cual se dictó esa norma. No son objeto de estudio del derecho internacional y no son obligatorias. Es decir, que si ustedes tienen que decir las fuentes materiales son obligatorias, no. En cambio, las formales son las que sí, ¿sí?, utiliza el derecho internacional público. Y son los modos de expresión del derecho y cómo se crea la norma. Y estas sí son obligatorias, ¿bien? Esta es la distinción más importante. Las materiales no son obligatorias y las formales son obligatorias, ¿sí? Porque es cómo se verifica la existencia y la vigencia. Y acá empezamos con la distinción de tipos de normas, ¿no? Las normas formales del derecho internacional, de la clasificación anterior tomamos las formales, que las llamamos también, según la doctrina, algunos doctrinarios, hard law, o ley dura, ¿sí? Y son los procedimientos a través de los cuales el derecho internacional nace, se modifica o extingue, ¿sí? Esta ley dura, ¿sí?, surge del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que menciona cuáles son las fuentes del derecho. Y las fuentes formales, que son blandas, las hard law, ¿sí?, también son obligatorias, y el único que puede crear las normas de este tipo, perdón, estamos en hard law todavía. El único que puede crear las normas son los estados, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por lo que veníamos diciendo, está todo muy relacionado, por el desdoblamiento funcional, ¿sí? El Estado crea la norma y también la aplica a sí mismo. Bueno, analizando entonces el artículo 38 del Estatuto de la Corte, que establece cuáles son las fuentes del derecho, dice que la Corte, ¿sí?, conforme el derecho internacional, va a resolver las controversias que le sean sometidas a su decisión, y para ello va a aplicar. Y este orden es lo que vamos a analizar ahora. Las convenciones internacionales, ¿sí? Estos son tratados. Entonces, el primer inciso, el primer apartado son tratados. El segundo es la costumbre internacional, ¿sí?, la costumbre jurídica. En tercer lugar están los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y acá quiero hacer una mención especial, porque siempre se confunden con los principios generales del derecho internacional,
y los principios generales del derecho reconocido por naciones civilizadas. Estos son los principios generales del derecho que se utilizan en todas las instancias jurídicas, ¿sí? Son principios que rigen todos los regímenes jurídicos. Se utilizan en el derecho interno también. Entonces, no son los principios generales del derecho internacional público. Son los principios generales del derecho en general, que son los reconocidos por las naciones civilizadas. Bueno, estas fuentes, estas tres, las consideramos primarias o principales. Y luego, continúa, dice, las decisiones judiciales, esto es la jurisprudencia, y la doctrina, ¿sí? Estas fuentes son auxiliares. Pero después al final, ¿sí? Y no tiene una marcación con letra ni número, dice que también, ¿sí? Si las partes lo solicitan, pueden pedir que la Corte decida a través del principio ex aequo bono, ¿sí? Que significa aplicar la equidad entre las partes. ¿Qué significa esto? Que el juez puede, si las partes lo solicitan únicamente, el juez puede decir, bueno, hay un litigio por el territorio entre dos estados limítrofes, o supongamos que hubiera habido un contrato entre ellos como una cesión, ¿sí? De territorio. Entonces ahí le conviene a un estado tener por ahí más territorio de una parte porque ahí tiene una población más estable y demás. Entonces lo equitativo no va a ser para las partes que le dé la misma cantidad de territorio a cada uno, ¿sí? Lo equitativo va a ser lo que a cada uno de ellos le convenga y lo pueden acordar y decirle al juez, bueno, aplique el principio ex aequo bono. Ahora, de las fuentes, ¿sí? Ustedes tienen que entender que estas son las fuentes principales, tratados, costumbres jurídicas y principios generales del derecho reconocidos por naciones civilizadas, y las auxiliares, la jurisprudencia, la doctrina, y en el caso que la parte lo solicite, el principio de equidad. Bien, ahora, de este artículo surgen algunas dudas, por lo tanto hay que interpretarlo, ¿sí? El artículo, esto lo vimos en clase, ¿el artículo 38 obliga solo a los jueces de la Corte o obliga a otros jueces o a otros tribunales? Esto obliga, el artículo 38 obliga a todos los jueces o árbitros que hagan de jueces, ¿no? Ya explicamos lo que era un arbitraje internacional. Entonces, este artículo, esta forma, ¿sí? De interpretar, obliga a todos los jueces. ¿Establece una jerarquía? Dijimos que no, que era lógica, ¿sí? Si no hay tratado, se va a aplicar la costumbre, si no hay costumbre, se van a aplicar los principios generales, y bueno, si no hay ninguna de ellas, se puede aplicar la jurisprudencia y la doctrina. Pero es lógica, ¿sí? Se puede aplicar directamente la equidad, ¿sí? Sin haber utilizado alguna de las otras fuentes. Bueno, otros principios que se aplican es ley especial prevalece sobre ley general. Cuando hay, por ejemplo, un tratado especial entre dos o tres estados, ¿sí? No se van a aplicar a lo mejor un tratado que rige para todos los estados, incluso esos estados. Bueno, acá están separados lo que acabo de decir antes. Tratados, costumbre y principios, y por debajo jurisprudencia y doctrina. Con respecto a la enunciación de las fuentes, también nos preguntamos si es algo taxativo o es solamente enunciativo. Dijimos que es meramente enunciativo, ¿sí? Y los actos unilaterales de los estados, ¿sí? Acá definimos también, porque en base a estos actos unilaterales puede ser que otros estados actúen, ¿sí? Si un estado realiza determinada actividad, otro estado lo ve hacerlo y dice, bueno, si este estado ante este hecho hace esto, yo voy a actuar de determinada manera. Por eso hablamos de actos unilaterales de los estados como fuente también, ¿sí? La declaración de un estado, o sea, cuando ustedes vean a lo mejor en un examen la clasificación de los actos unilaterales de los estados, ¿sí? La declaración que hace ese estado en ese acto unilateral obliga exclusivamente a ese estado, ¿sí? Pero a veces puede generar derechos para terceros estados.
Lo que no va a hacer esa declaración unilateral o ese acto unilateral es generar obligaciones para los terceros estados. Con respecto a las resoluciones de los organismos internacionales, que son soft law, ley blanda, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿sí? Que es ley, cuando es soft law significa que se puede disponer. Un ejemplo son justamente las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que son consideradas recomendaciones. Pero son obligatorias, esto es lo importante y esto es lo que siempre a veces aparece en algún examen, cuando se trate del presupuesto o la cuota que se deba pagar para ser parte de Naciones Unidas, cuando la Asamblea General, a través de una resolución, admite, ¿sí?, a un nuevo miembro o excluye a alguno de sus miembros, y cuando la Asamblea General, a través también de una resolución, hace el reconocimiento de un nuevo Estado. En este caso, ¿sí?, son obligatorias estas resoluciones de la Asamblea General. El resto se consideran recomendaciones, meras recomendaciones. ¿Alguna duda acá? No, profe, ninguna. ¿No? No, Bueno. profe. Bueno, después mencionamos también en esta clase hay otras organizaciones internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. Cuando resuelve algo o acuerda algo como organización, ¿sí?, esas resoluciones son obligatorias justamente porque además tiene un tribunal que sanciona a los integrantes que no lo cumplen. Pero va a regir solamente para los que integren la Organización Mundial de Comercio. Después hay, en esta clasificación, ¿no?, de fuentes, otras organizaciones que dictan también declaraciones o resoluciones, y estas normas no son obligatorias, también son parte de la ley blanda, ¿sí? En cambio, ven, está abajo distinguido, los tratados internacionales, o los acuerdos o convenciones internacionales, como lo llamen, son obligatorios, ¿sí? ¿Son obligatorios para quiénes? ¿Para todo el mundo o solamente para los estados parte? Para los estados que son parte. Exacto. Pero para ellos es hard law, ¿se entiende? Bueno, también hablamos del derecho alternativo, ¿sí?, como otra fuente del derecho internacional. Bueno, con respecto a esta fuente, es un derecho que se considera tercera fuente, ¿sí?, porque en realidad es creado por los factores del poder. Un ejemplo son pueden ser empresas multinacionales, ¿sí?, que ejercen determinada presión sobre los estados para que decidan en uno u otro sentido, siempre para su conveniencia, pero ejercen presión a los estados justamente para que determinen ciertas reglas del mercado y que sean beneficiosas para su actividad. Bueno, y acá hay algunos ejemplos. Greenpeace, que buscan tratados ambientales, o los pueblos originarios que buscan que se les reconozca su derecho y su personalidad jurídica, o bueno, en el caso también que habíamos dado en clase, la internacionalización de la Ley Federal de Estados Unidos, que en realidad es una presión más política, en este caso no comercial, como el ejemplo que di antes. Bueno, la jurisprudencia, como definición, es la reiteración, ¿sí?, de los principios de razonabilidad, solidaridad, justicia que el juez utiliza para resolver un caso. No es una sentencia ni un conjunto de sentencias, como a veces ponen en sus descripciones, y la jurisprudencia se constituye tal, ¿sí?, cuando esos principios utilizados
o creados por un juez al momento de dictar sentencia son utilizados luego por otros jueces o tribunales para resolver cuestiones análogas, o un caso similar. Lo que hace el juez no es crear una norma jurídica, sino que crea un principio, ¿sí? Cuando ese principio es utilizado luego por otros jueces, ahí se dice que se sienta jurisprudencia. En el derecho internacional, obviamente, se tiene en cuenta la jurisprudencia de jueces o tribunales internacionales. Bueno, y por último, la doctrina científica, ¿sí? Es el estudio científico que hacen los jurisconsultos a través de actividad doctrinaria, obviamente, y lo que hacen es tratar de indicar la mejor forma de aplicación de determinadas normas, ¿sí? Eso se da cuando hay algunas lagunas o vacíos legales. Las interpretaciones de estos juristas las utilizan los jueces o los tribunales al momento de resolver. Y con respecto a los tipos, ustedes pueden llegar a encontrar en algún examen lo que es la ley vigente, ¿sí? Que es llamada ley data, interpreta la ley actual y vigente, o la ley ferenda, que interpreta la ley a futuro, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que hay un vacío jurídico, entonces interpreta la norma para poder llegar a una solución y aplicar algún principio en el caso que se está resolviendo. Bueno, y los principios generales del derecho, de los que habla también el artículo 38, son los principios que rigen y que se utilizan en la mayoría de las naciones civilizadas, ¿sí? Son reglas comunes, como dijimos antes. Su origen es del derecho romano y algunos son recogidos por sentencias internacionales y recopilados. El único doctrinario que recopiló, ¿sí?, algunas normas utilizadas por las naciones civilizadas es este autor, Guggenheim, y bueno, hizo esta recopilación, ¿no? Muy breve, pero los más importantes son la prohibición de abusarse del derecho, la responsabilidad internacional por actos ilícitos, la obligación de reparar los daños y el lucro cesante en el derecho internacional, ¿sí? Esto está en un lenguaje de derecho internacional. En el derecho interno, por ejemplo, es la obligación de reparar daños y lucro cesante, ¿sí? Es similar, pero acá se refiere estrictamente al derecho internacional. Todos estos principios fueron traducidos del derecho interno de los estados al derecho internacional. Bueno, y acá lo que les dije antes, no confundir estos principios generales del derecho con los principios generales del derecho internacional. El artículo 38 habla estrictamente de los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Bueno. Ahora sí, vamos a los principios generales del derecho internacional. ¿Cuál es la diferencia con los que mencionamos recién? Estos principios están mencionados en la Resolución 25 de la Asamblea General de Naciones Unidas y también en la Carta de Naciones Unidas. Fíjense estas características. No son normas, ¿sí? No son artículos de un tratado, no es un artículo de una resolución de la Asamblea General, ¿sí? Son principios generales. Son posteriores a los estados, ¿sí? Porque el derecho internacional surge, básicamente, las fuentes van surgiendo con la actividad de los estados, provienen justamente de la relación entre los estados, son particulares, ¿sí? No es una fuente formal y no son obligatorios. Salvo, ¿sí? Hay muchos principios de derecho internacional, los que sí se consideran obligatorios son los contenidos en la Resolución 2625 y en la Carta de Naciones Unidas. ¿Me están hablando a mí, no? Bueno, estos principios generales del derecho internacional, ¿sí?,
que están contenidos en la resolución 25 son la abstención de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza, ¿sí? Y respetar la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. ¿Notan la diferencia con los principios generales del derecho? Estos son estrictamente de derecho internacional. Y no son obligatorios salvo los establecidos en la resolución 2625. Otro de los principios es el arreglo de controversias por medios pacíficos, la no intervención en los asuntos de jurisdicción interna de los estados, la obligación de los estados de cooperar, ¿sí? El deber de cooperación, igualdad entre los estados, ¿sí? De derechos y libre determinación de los pueblos, bueno, igualdad de soberanía, el cumplimiento de buena fe. Por ejemplo, el principio de buena fe es un principio general del derecho reconocido por las naciones civilizadas, ¿sí? Que son de aquellos principios que habla el artículo 38. Estos son estrictamente del derecho internacional público. Los estados deben cumplir de buena fe las obligaciones contraídas. Bueno, y analizando la última parte del artículo 38, ¿sí? El principio ex aequo bono, las partes pueden convenir, ¿sí? Que en vez de aplicar tal o cual fuente del derecho, se aplique directamente el principio de la equidad. Ya lo explicamos también. Bueno, la definición de costumbre jurídica. Acuérdense que para que esté completa tiene que tener todas sus partes, ¿sí? Sus elementos, sus requisitos y el concepto. Bueno, y la definición, ¿sí? Es la expresión, o sea, la costumbre viene a ser la expresión o realizar una práctica, ¿sí? Los sujetos del derecho internacional, y generalmente es aceptada por esos sujetos como derecho. Es lo que constituye el derecho consuetudinario, ¿sí? Y son actos generales, notorios, constantes, reiterados, realizados por los sujetos del derecho internacional con el convencimiento, y acá arranca el segundo elemento, ¿sí? De que esa práctica es obligatoria. Entonces, los requisitos son que tenga el elemento objetivo o extrínseco, que es el acto o la práctica, y esa práctica debe tener estas características. Ser uniforme, ¿sí? Lo que hace un Estado lo hacen los demás Estados también. Es una práctica uniforme que realizan todos los Estados. En forma constante. No cambia, es muy raro que cambie. Si cambia, normalmente ya tuvo mucho tiempo en vigencia esa conducta. Es inveterado, ¿sí? Es decir, notorio, conocido por todos. Son generales, a diferencia de los universales. La costumbre jurídica no es universal porque normalmente no la practican todos los sujetos de la comunidad internacional, ¿sí? Incluyendo todos los estados. Normalmente la practica un grupo de estados y reiterado en el tiempo. Con respecto al elemento subjetivo, que es la opinio iuris sive necessitatis, esto por si lo encuentran en algún examen, es la conducta, ¿sí? Que siguen los estados o los sujetos del derecho internacional y la consideran una obligación, un deber jurídico. Ahora, si hay una conducta generalizada que siguen los sujetos del derecho internacional, ¿puede haber conductas contrarias? ¿Cómo, profe? Si hay una conducta, ¿sí? Que siguen ante determinado hecho, los estados responden de determinada manera y con una conducta determinada, ¿sí? Porque es la costumbre. ¿Puede haber costumbre contraria?
si hay una conducta o una costumbre contraria, esa conducta va a ser considerada ilegítima. ¿Mm? Por ejemplo, si los estados vienen practicando una conducta y luego se celebra un tratado que va en contra de la conducta, lo que hace la conducta es derogarla, derogarlo al tratado. Y si luego de eso aparece otra nueva conducta, esa conducta va a derogar el tratado. Ley posterior, acá se aplica el principio, ley posterior deroga ley anterior. Bueno, la clasificación de la costumbre, sí. Consulta con esto de la costumbre. Si la costumbre, en el tratado se dijo que la costumbre va a ser esa, no se puede modificar. ¿Cómo? Si está en el tratado, como parte del tratado una costumbre, luego se puede igual modificar. El tema es así, supongamos que los estados hayan celebrado un tratado, ¿sí? Para actuar con una conducta, pero resulta que en la práctica todos hacen lo contrario. ¿Qué va a ocurrir? Ahí hay un conflicto de normas, una norma convencional y una norma consuetudinaria. La norma consuetudinaria, que es la costumbre jurídica, va a derogar al tratado. Claro. ¿Se entiende? Entonces Sí. acá se aplica el principio ley posterior, deroga ley anterior. O sea, la norma convencional Claro, que era se el quiso tratado hacer, no claro, se... se quiso cambiar y no se pudo, ok. Sí, o sea, la costumbre, el tratado no se respetaba, pero todos realizaban la misma, otra conducta, pero todos la misma. Entonces ahí una costumbre reemplaza al tratado. Ok. Gracias. ¿Sí? Acá, bueno, acá tienen, miren, si no, a ver, no puede haber un tratado que contradiga la conducta. Si la contradice, la deroga. Esto es al revés, el tratado deroga la costumbre. Bueno, la clasificación. Según el número de partes, ¿sí? La costumbre jurídica puede ser universal, regional o particular. Según el objeto, puede ser de interpretación de la ley, generadora de ley o contraria a la ley. ¿Sí? Estas últimas, como dice contraria a la ley, no estarían permitidas, ¿no? Pero esto justamente es lo que yo acabo de comentar. Si la costumbre es contraria a la ley, ¿sí? Es ilícita, es contra legem, decimos en latín. No estarían permitidas, pero si todos los estados practican esa costumbre en contra del tratado, el tratado deroga, perdón, la costumbre deroga el tratado. Por el principio, ley posterior deroga ley anterior. Bueno, según la prueba de la costumbre, pueden ser universales y regionales y particulares. Las universales y regionales se considera que la conducta es seguida por los estados, que los estados la cumplen, ¿sí? Y quien intente hacer valer lo contrario debe probar que no seguía esa costumbre. En cambio, en las particulares se debe probar que se seguía la costumbre. Y acá se invierte la carga de la prueba. Pero esto tiene que ver más con resolver una corte, por ejemplo, un conflicto donde interviene el incumplimiento de una conducta o de un tratado. Después pasamos a sujetos, ¿verdad?
o no, jerarquía de normas. Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta de la primera diapositiva? ¿sí? Eh, Dentro de la doctrina, no me quedó claro, había varias teorías. ¿Esas teorías ninguna las va a tomar? Teníamos la teoría de la delegación del derecho interno, de la autolimitación de la voluntad, subjetiva de la voluntad. No, pero eso lo vimos en las normas. Perdón, en la primera diapositiva. En la primera, por eso. No, eso dije que no. Nada de eso, ok. Tenía duda de qué es lo que Las dijo que no iba a teorías, tomar. no, lo que yo aclaré es que se puede tomar en una instancia de final, ¿sí? En este parcial particular no lo voy a tomar. ¿Mm? Perfecto. Bueno, yo me había vuelto al anterior, ahora voy otra vez entonces. Jerarquía de normas. Les voy a indicar acá qué es lo que vamos a ver. Bien. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Acá hicimos una explicación bastante extensa. Sí lo ven ya, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá habíamos explicado la definición de lo que era el derecho internacional y el derecho interno, ¿sí? Y dijimos, bueno, ¿qué ocurre cuando hay conflicto entre una y otra? Y hablamos de dualismo y monismo. Dijimos que que el dualismo ya está en desuso y que requiere una doble intervención del Estado, una internacional y una interna, ¿sí? La internacional es la aprobación y ratificación internacional y la interna es el dictado de una ley que le dé operatividad en el derecho interno. Dijimos que Argentina no practicaba esta modalidad. Argentina siempre tuvo un sistema monista, ¿sí? Significa, o sea, explicándolo rápido, ¿no? Si tienen una duda, me paran. El sistema monista implica que el Estado, una vez que ratifica internacionalmente un tratado, ese tratado pasa a formar automáticamente parte de su derecho interno. ¿Bien? Y acá dijimos, bueno, ¿qué ocurre cuando hay un conflicto entre el derecho internacional y el derecho interno? El juez, obviamente, para resolver, puede llegar a aplicar o a mirar, ¿sí?, el derecho interno, que son los tratados, la Constitución y las leyes, y también el derecho internacional en general. Entonces, desde acá hablamos de pluralidad de fuentes. Lo que va a hacer el juez, según este autor, Eric Shane, ¿sí?, es proponer un diálogo de fuentes. Va a relacionar, ¿sí?, las distintas fuentes, las va a aplicar simultáneamente en forma coherente, ¿sí?, y coordinada. Esto es lo que plantea el principio de diálogo de fuentes cuando hay un conflicto entre normas de derecho internacional y normas de derecho interno. Nosotros lo que vamos a explicar ahora es cuál es el sistema jurídico en Argentina. Y para eso pasamos por este proceso, ¿sí?, por este proceso de explicación de los tipos de monismo. El monismo significa que todas las normas están dentro de un mismo sistema. Y va a depender, obviamente, en cada estado cómo se va a resolver, porque va a estar seguramente en su Constitución Nacional o en sus leyes fundamentales. Y hablamos de monismo con supremacía absoluta del derecho internacional, porque el tratado está por encima de todas las normas; supremacía relativa del derecho internacional, porque está por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes. Monismo con supremacía absoluta del derecho interno, porque la Constitución y las leyes, que son derecho interno, están por encima de los tratados. Y por último, la teoría de la coordinación, donde la Constitución es la ley que prevalece sobre todo tipo de normas, es decir, sobre los tratados y las leyes. Pero además, los tratados tienen la misma jerarquía que una ley. Acá cuando hablamos de ley, ley nacional, porque por nuestro sistema
constitucional, artículo 5, las provincias, ¿sí?, se deben adecuar a la Constitución, por lo tanto están por debajo de las leyes federales. Y las constituciones provinciales están por debajo de la Constitución nacional. Entonces, estos son los tipos de monismo que han existido en el mundo. Nosotros en Argentina, hasta el año 94, que no se determinó a través del artículo 75, inciso 22, cuál era la jerarquía de las normas, cada vez que habría algún conflicto y terminaba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la última palabra para resolver un conflicto en Argentina, se interpretó, ¿sí?, la Constitución, y como no decía cuál era la jerarquía de las normas, se utilizó primero la teoría de la coordinación y luego el monismo con supremacía relativa del derecho internacional, ¿sí? Y la Corte sostuvo en esos casos, primero en el de la coordinación, que los tratados tenían la misma jerarquía que las leyes, en el año 63, en un fallo que se llamaba Compañía Martín, era Martín y Compañía, una pesquera con Administración General de Puertos. Bueno, en ese momento se utilizó la teoría de la coordinación, y luego en el año 92 y 93, en dos fallos también muy conocidos, que se hicieron obviamente más conocidos por la jurisprudencia que sentó, el caso que Mejian con Sofovich en el año 92 y Fibraca contra la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande del año 93, ¿sí? Estoy hablando años anteriores a la reforma de la Constitución, por si no se habían dado cuenta. Entonces la Corte en esos dos fallos, Mejian con Sofovich y Fibraca contra Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, sostuvo que los estados no pueden invocar su derecho interno para incumplir un tratado. Y además, por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, también se aplica el principio que surge de esta convención, que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes internas de los estados. ¿Sí? Entonces, a través de esos fallos, esas sentencias que sentaron jurisprudencia, se iban resolviendo los casos. Pero finalmente, en el año 90, bueno, esto es derecho comparado, que lo vimos en clase, finalmente en el año 94, cuando se reforma la Constitución, por diferentes mecanismos, se fueron incorporando distintos temas, como por ejemplo la presidencia, o sea, el cargo presidencial pasó de tener 6 años a 4, ¿sí? Y con la posibilidad de una reelección, se incorporó un capítulo que se llama Nuevos Derechos y Garantías, se incorporaron nuevas instituciones en los distintos órganos del Estado, tanto en el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es que se modificó dentro de las funciones del Poder Legislativo, ¿sí?, donde habla de las facultades del Poder Legislativo, dice que corresponde al Congreso, y en el inciso 22, ¿sí?, va mencionando todas las facultades del Congreso, y dice en el inciso 22, aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y los concordatos con la Santa Sede. Entonces, ahora tenemos una norma que dice cuál es la jerarquía en Argentina, y acá es donde ustedes tienen que prestar atención, ¿sí? Esto era todo una evolución jurisprudencial, pero en realidad lo que tenemos que interpretar ahora, ¿cuál es el sistema jurídico argentino? ¿Sí? Antes los juristas decían que el artículo 31, cuando decía esta Constitución, las leyes que se dicten y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, ¿sí? Pero esta era una interpretación doctrinaria, no era un orden, no era este orden, Constitución por debajo, tratados y por debajo las leyes. Eso no es un orden, es enunciativo, ¿sí? Nos dice cómo está conformado el sistema jurídico argentino. Está conformado por la Constitución, las leyes y los tratados.
Y además el artículo 5, como dijimos antes, ¿sí? Habla de las provincias que se deben adecuar, o sea, cuando dicten su constitución, se deben adecuar a la Constitución Nacional. Entonces ahí me pone por debajo todo lo que sea provincial, ¿sí? Por debajo de la nación. Y ahí vamos ordenando el sistema jurídico. Esto ya lo dijimos. Bueno, y acá fíjense lo que decíamos recién. Dice, corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. ¿Sí? Menciona todos los sujetos que pueden celebrar tratados internacionales con los estados. Y después dice, esta frase es fundamental, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces acá ubica indefectiblemente a los tratados por debajo de la Constitución y por encima de las leyes. ¿Sí? Luego menciona todas estas convenciones o tratados sobre derechos humanos y dice que en las condiciones de su vigencia, porque por ahí están vigentes en forma total o por ahí tuvieron alguna modificación, ¿sí? Esos tratados, ¿se acuerdan que vimos formas de modificarlos, de enmendarlos? Bueno, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. Entonces acá me lleva estos tratados sobre derechos humanos a la cúspide de la pirámide y los coloca junto con la Constitución Nacional. Y dice además que no derogan ninguna parte de la Constitución y son complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Bien. Después continúa el mismo inciso, ¿sí? Solo podrán ser denunciados. Ser denunciados significa salirse del tratado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta clase? ¿Sí? Y solo lo puede hacer el Poder Ejecutivo previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Entonces lo que me está diciendo hasta ahora es, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, ¿sí? Estos tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, es decir, que los ubica allá arriba con la Constitución. Después me dice que si el Estado argentino se quisiera salir de un tratado, ¿sí? Solamente lo puede hacer el Poder Ejecutivo a través de una denuncia aprobada por este voto del Congreso, que son 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es un voto calificado que implica que las 2/3 partes es de todos, no solamente de los presentes. Para sacar el número hay que tener en cuenta la cantidad de legisladores y luego sacar las 2/3 partes y que hayan votado esa cantidad de legisladores. Y después dice que los demás tratados sobre derechos humanos, a los que se les quiera dar jerarquía constitucional, van a necesitar del voto, otra vez, calificado, 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Bien? Todo eso me dice el inciso 22. ¿Sí? Y de acá. ¿Sí? Este párrafo de más tratados, ¿sí? Para tener jerarquía constitucional, requieren de este voto. ¿Qué significa esto? Que en el año 94 se incorporaron a la Constitución 11 tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, pero acá se dejó abierta la puerta para incorporar luego otros tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. ¿Qué es lo que ocurrió luego del 94? Hubo 4 tratados más a los cuales el Congreso decidió darle jerarquía constitucional. Y son la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, hoy tenemos 15 tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Y también cabe mencionar el inciso 24 del artículo 75, que dice que Argentina puede formar parte de tratados de integración donde se delegan las competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales.
¿Qué significa? Que Argentina, que es el caso del Mercosur, ¿sí? Donde cuando adhiere o ratifica, mejor dicho, el tratado, dice, bueno, en caso de conflicto, delego la jurisdicción al órgano supraestatal creado por esta convención. Es eso. Los requisitos para que exista esa delegación, ¿sí? Es que existan condiciones de reciprocidad e igualdad, esto tiene que ver con la igualdad soberana de los estados, respeto al orden democrático y respeto a los derechos humanos. Esto es más que lógico, si no, no se podría dar, ¿sí? Entonces, lo importante es llegar acá a esta diapositiva y que la entiendan, ¿sí? ¿Cuál es el orden jerárquico en Argentina? La Constitución Nacional junto con los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Son los 11 mencionados en el inciso 22 y aquellos que obtuvieron su jerarquía luego de la reforma del 94, es decir, que hoy son 15, ¿sí? Entonces, en la cúspide de la pirámide, Constitución y tratados con jerarquía constitucional. Por debajo van los demás tratados, de cualquier materia, incluso de derechos humanos. Y aquí presten especial atención. Bueno, por debajo tenemos las leyes nacionales, ¿sí? En el mismo escalón están los decretos de necesidad de urgencia, que esto es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, de dictar decretos de necesidad de urgencia cuando la urgencia o la necesidad de la situación impida el mecanismo normal de creación de una norma, que es a través del Congreso de la Nación, ¿sí? Entonces no se va a llamar ley, porque solamente del Congreso salen leyes, ¿sí? Estas medidas se van a llamar decretos porque surgen del Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero tienen la misma jerarquía que las leyes nacionales, ¿no? ¿Se les ocurre algún ejemplo de decretos de necesidad de urgencia? Aparte del decreto que está vigente, pero que está tan discutido hoy. Cuando hay una necesidad de emergencia, ¿sí? O de ¿El COVID? necesidad. ¿Cómo? La del COVID, cuando fue la cuarentena. Varios, hubo muchísimas, ¿sí? ¿Se acuerdan que el Congreso no funcionaba? Entonces todo se hacía a través de decretos de necesidad de urgencia. Esos decretos de necesidad de urgencia, según lo establece también la Constitución Nacional, luego de dictarse, ¿sí? Que entran en vigencia, son sometidos a una revisión, se llama revisión bicameral. Hay una comisión de revisión de decretos de necesidad de urgencia que una vez que se dictan y entran en vigencia, pasa a esa comisión bicameral para que los revise, ¿sí? Para que no exista ninguna irregularidad. Nunca, o sea, los decretos de necesidad de urgencia siempre han tenido vigencia, por más que hayan pasado por esas comisiones de revisión, ¿sí? Bicameral, y han tenido vigencia. Hay decretos que hoy día, decretos de necesidad de urgencia que tienen años y hoy día rigen. Así que, bueno, va a depender, a veces la urgencia se transforma en una normalidad, ¿no? No vuelven a legislar sobre el tema y quedan con ese nombre. ¿Sí? El nombre, cuando dice decreto, es porque surgió del Poder Ejecutivo. Bueno, por debajo están los demás decretos del Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo, un decreto reglamentario de una ley. Por debajo las resoluciones ministeriales, ¿sí? Por debajo ya se acabó el ámbito normativo nacional y empieza el provincial, ¿sí? La segunda jurisdicción. Habíamos hablado de las jurisdicciones, a ver. Yo ahora lo pasé rápido, pero creo que en algún momento, no sé si en esta presentación o en otra, bueno, no. En esta no. Bueno, pero hablamos de la jurisdicción nacional, tenemos una triple jurisdicción, nacional, provincial y municipal. La municipal debe ser conforme a la provincia y la provincia conforme a la nación. Y eso nos permite, junto con el artículo 75, inciso 22, que dice tantas cosas, formar esta jerarquía. Entonces, por debajo de las constituciones provinciales, ¿sí? Artículo 5 de la Constitución,
las leyes provinciales, por debajo de la Constitución provincial, por supuesto, luego los decretos del Poder Ejecutivo provincial, las resoluciones de los ministerios, ¿sí? Y acá se acaba la jurisdicción provincial y empieza la jurisdicción municipal, ¿sí? Las normas de la jurisdicción municipal son las ordenanzas municipales y por debajo están los contratos entre particulares, ¿sí? Que van a ser norma para las partes, ¿sí? Van a ser obligatorios para las partes. Entonces yo puedo celebrar un contrato con otra persona y todo lo que yo ponga en el contrato va a ser lo que a mí me obliga. Puede haber algo que no sea acorde a ninguna de estas normas superiores, pero yo todo lo que ponga en el contrato va a ser ley para las partes. Entonces, esta es la jerarquía de normas en Argentina. Surge del artículo 75, inciso 22, básicamente, pero también del artículo 5, que habla de la concordancia que deben tener las provincias con respecto a la nación. Está por debajo de la nación. Bueno, ¿esta jerarquía la comprenden? Sí, profe. Bueno, si yo digo que todos los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional, ¿es correcto? No, depende del tipo de monismo. ¿Depende de qué? ¿El tipo de monismo? No es No, que los nuestro tratados... sistema es monista. Nuestro Depende si sistema es es uno de los monista. 11. Claro. Si Si es yo uno de los digo primeros. todos los tratados, si yo digo todos los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional, ¿es correcto? No, tiene que ser alguno de los 11 tratados que están mencionados en el artículo 75, ¿no? Sí, ¿solamente esos? ¿O hay No, más? y los que llegaron que puedan después. ser aprobados. ¿Cómo? Y los que puedan llegar a ser aprobados por las dos terceras partes. Bien. No son todos, pero tienen que cumplir Bueno, ciertas entonces, características. si yo digo todos, ¿es correcto? No, Y si yo digo, los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional, según la Constitución Nacional. no, tampoco. Tampoco. Los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía supraconstitucional. No, porque no hay derechos supras, ¿no? No hay. ¿Sí? Los tratados en general tienen jerarquía supralegal. Eso sí. Los tratados tienen jerarquía supraconstitucional. Eso no. ¿Lo entienden? Sí, está bien lo que dice Ponti. ¿Pero lo entienden? ¿Todos lo entienden? Supralegal significa por encima de las leyes. Si yo digo los tratados tienen jerarquía supralegal, es correcto. Si yo digo los tratados tienen jerarquía infralegal, es incorrecto. Lo mismo con supraconstitucional o infraconstitucional. Los tratados tienen jerarquía infraconstitucional, ¿es correcto? No. Está mal lo que dijeron. En realidad sí tienen infra. Los únicos que no están por debajo Bueno, son pero los... si vamos a hacer un examen del tipo multiple choice, ustedes van a ver afirmaciones o van a ver oraciones. Si dice, los tratados tienen jerarquía, esta frase, los tratados tienen jerarquía supraconstitucional, ¿es correcto? No. Los tratados tienen jerarquía supralegal. Sí, eso sí. Sí, es así. Los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía supralegal. Sí. Sí.
Los tratados, los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía supraconstitucional. No, yo no. No, porque no todos. Y los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional. No. No, tampoco. ¿Me Sí, entienden? ellos tienen. Está bien lo que dice Ponti, ¿eh? Pero ¿lo entienden? Porque yo estoy generalizando, es como decir todos los tratados sobre derechos humanos. No, solamente los 15, ¿sí? Solamente los 11 que menciona el artículo 75, inciso 22, al momento de la reforma, más los 4 que se incorporaron después. ¿Mm? Bueno, y esta jerarquía, ¿sí?, que nosotros armamos, que es vendría a ser un monismo con supremacía relativa del derecho internacional, pero es incompleta porque no tenemos supremacía relativa del derecho internacional, sino que tenemos unos cuantos tratados sobre derechos humanos que se van a ubicar allá arriba con la Constitución. Entonces, la mayoría de la doctrina llama a este tipo de monismo como teoría de la remisión, ¿sí? Porque remite, hay derechos que no están en la primera parte de la Constitución. En la primera parte de la Constitución establece las declaraciones de derechos y garantías. Hay derechos que no están en esa primera parte, pero sí están en los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional que complementan la primera parte de la Constitución. Y esto es, con leer el artículo es suficiente, fíjense. No derogan estos tratados, ¿sí? No derogan ningún artículo de la primera parte, pero la complementan, ¿sí? Entonces los derechos, por ejemplo, los derechos del niño no están mencionados en la primera parte de la Constitución. Surgen solamente en la Convención, que forma parte de la Constitución. Desde el 94, ¿no? Esto. Lo mismo que las personas con discapacidad o las personas mayores. ¿Mm? Son tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional hace pocos años. Bueno, los derechos del niño no, hace unos cuantos. Pero los otros dos que les mencioné, ¿Mm? ¿Sí? Teoría de la remisión, recuerden, lo vimos en clase, pero estamos repasando. Ups. No sé qué hora es, ¿verdad? Uy, bueno, vamos a ir más rápido porque si no... En esta unidad vemos subjetividad internacional, ¿sí? ¿Cuáles son los sujetos del derecho internacional? Y acá vimos el concepto y la clasificación y otros actores o factores de poder, ¿sí? Y vimos los ejemplos. Bueno, esto lo tienen que saber, ¿sí? La definición de sujetos también son entes susceptibles de adquirir derechos contra obligaciones internacionales, facultados para accionar por la vía internacional y son generadores de normas internacionales. A nivel internacional hay heterogeneidad, como dijimos antes, porque tienen diferentes capacidades. El único que tiene todas las capacidades es el Estado. Las capacidades que tiene el Estado son 4. Adquiere derechos, contrae obligaciones, está habilitado para reclamar ante tribunales internacionales y además es generador de normas internacionales. Estas son las capacidades que le otorgan esta actuación tan importante que tienen los estados en el ámbito internacional, justamente las capacidades que tienen. Bueno,
¿Qué diferencia hay entre los sujetos del derecho internacional y los actores? Los actores intervienen en el ámbito internacional, lo dijimos antes, presionando a los sujetos del derecho internacional para que elaboren normas. Por ejemplo, que ya lo vimos antes, Greenpeace, pueblos originarios. ¿Sí? Son actores. Perdón. Y después los clasificamos. Ahí está, estaba tomando nota de algo. Los clasificamos en originarios y derivados. El originario, en realidad, es el Estado, el único. Y acá tienen que saber el concepto, ¿sí? Persona internacional soberana dentro de sus límites territoriales, compuesta por una comunidad. Recuerden que el límite territorial, ya lo vimos, ¿sí? Abarca varias zonas. Está compuesta por una comunidad de individuos, ¿sí? Que se establece en forma permanente y está unida al Estado por vínculos de nacionalidad o raciales, siempre que posea además una finalidad político-social que es el bien común. Quien posee esta finalidad político-social es el Estado, ¿sí? Busca el bien común de esa comunidad vinculada a él y situada en ese territorio. Los elementos básicos son población, territorio y gobierno. Diferencia entre Estado y nación. La nación no constituye, no tiene los elementos constitutivos del Estado, ¿sí? Es la comunidad, ¿sí? Que puede ser estable y permanente, que necesita tener una organización política, ¿sí? Y un territorio propio para distinguirse de las demás comunidades. Esta definición de nación, ¿sí? Se puede dar varias en un mismo Estado. No tiene los elementos constitutivos. Bueno, el Estado sí tiene estos tres elementos constitutivos. El territorio, la población y el gobierno. Y hay autores que hablan de un cuarto elemento, ¿sí? Que lo dividen como la soberanía. Pero bueno, la soberanía se ejerce a través del gobierno, así que ahí queda inmerso. Bueno, con respecto al territorio, sí, también es el elemento pasivo, incluye la tierra, el aire y el mar, incluso los ríos, ¿no? Dentro del territorio, lo que es agua, lagunas. Es el ámbito físico sobre el cual se ejerce el poder político del Estado, que es la soberanía, que lo vamos a ver más adelante, y no se exige una extensión mínima de territorio. Bueno, y ahí hicimos una clasificación en estados gigantes, grandes, medianos, pequeños, microestados, como Ciudad del Vaticano. La población es el elemento pasivo, ¿sí? El territorio es el elemento, perdón, la población es el elemento activo, la población es el pasivo. Y bueno, y hay distintas particularidades que vimos en esa clase, ¿sí? Con respecto al elemento población, dijimos que la podíamos clasificar en Estado-Nación, ¿sí? Hay una realidad y una identificación entre ambos, ¿sí? Los estados multinacionales, por ejemplo, en un estado que existen varias naciones, y ahí hablamos de pueblos indígenas u originarios, y los ejemplos de España, Bélgica y Canadá, o una nación que está disgregada en varios estados, que son los kurdos. Bueno, esos son ejemplos que vimos, que no es que vamos a tomar esos ejemplos, pero bueno, como elemento constitutivo del Estado, la definición de territorio, la definición de población y la definición, por último, de gobierno. El poder político es la fuerza, ¿sí? Que genera la relación de subordinación. Hay una obediencia suprema hacia el Estado, hay una relación coactiva, ¿sí? Bueno, estas características significan que el poder del Estado se ejerce en forma impersonal, no va hacia uno, sino que va a toda la población, y es soberana porque tiene la facultad de aplicar su jurisdicción sobre los bienes y las cosas que se encuentran en su territorio. Bueno,
Con respecto al gobierno, también dijimos que no es exigencia para constituirse como elemento del Estado, que el gobierno sea un gobierno democrático. Puede ser un gobierno totalitario y si hay subordinación con los súbditos, ya constituye el elemento de gobierno, ¿sí? Bueno, esto es un protocolo, no sé. Estas son características que tienen que ver con la estructura democrática. El Estado de Derecho, que sí, que también se puede incluir en los exámenes finales está este tema. Las características de una estructura en democracia es el Estado de Derecho, las elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, y la división e independencia de los poderes públicos, ¿sí? Características del Estado de Derecho. Bueno, y por último la capacidad, ¿sí? La cuarta capacidad es relacionarse con otros estados. Entonces, territorio, población, gobierno, y aquellos que consideran la cuarta capacidad es relacionarse con los estados, ¿sí? Bueno, entonces el estado es el sujeto originario, concepto, características, bueno, clasificación no tanto, pero sí los elementos constitutivos. Y los sujetos derivados, si son creados por el derecho internacional, no tienen capacidad plena, ¿sí? Y solamente tienen capacidad para determinados actos. Y acá tenemos a las organizaciones internacionales, ¿sí? Que es una asociación voluntaria de estados, que se establece a través de acuerdos internacionales, tienen organismos propios, y son capaces de expresar la voluntad jurídica que es distinta a la de sus miembros, ¿sí? Esto es teoría del órgano. El órgano va a manifestar la voluntad de los integrantes. Bueno, y con respecto a la clasificación de las organizaciones internacionales, hicimos esta clasificación en clase. Puede haber un tratado marco fundacional, donde está el objetivo de la organización. Después, en el tratado puede decidir sobre la estructura que va a tener dentro de la organización, es decir, cuáles van a ser los organismos. Bueno, es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones y posee capacidad para reclamar internacionalmente. Y su competencia es funcional, esto lo dijimos también en otra clase, además de esta, pues es muy importante. La competencia de la organización es funcional, no territorial. Normalmente funciona en territorio de otro estado, no tiene un territorio propio y se le reconoce la capacidad dentro de sus funciones. Bueno, la clasificación de las organizaciones, bueno, según el ámbito de actuación, universal o regional, según el objeto, puede ser político, defensivo, laboral, cultural, comercial, financiero. Y ya con eso estarían con el tema de las organizaciones internacionales. Después vimos la situación de las personas físicas, ¿sí? El individuo,